gracias, Jaime, por darnos este espacio de tu agenda. Y es una oportunidad para, primero, para las personas que de pronto no han tenido interacción con Jaime o no han tenido, digamos, algún tipo de, sí, de contexto sobre la gestión de Jaime, pues Jaime ha venido trabajando, no sé cuántos años Jaime en gerencia de proyectos a hoy. He estado aproximadamente yo creo que ya casi 20 años. Bueno, buenísimo, Jaime, buenísimo esta gestión. No nos vas a mostrar la cédula, pero bueno, ya nos imaginamos de qué fecha es más o menos. Bueno, para los que no conocen a Jaime o no han tenido interacción, es docente, autor, catedrático, gerente de proyectos por más de 20 años. Ha venido siendo voluntario del PMI en diferentes organizaciones, en diferentes, digamos, iniciativas que ha tenido el PMI, particularmente el capítulo Bogotá y el capítulo Caribe, si no estoy mal, me corriges. Sí, no, pues yo creo que he estado en casi todos los congresos de aquí de Colombia. Ya he estado en Medellín 2 veces, en Cali 2 veces, en Bogotá unas 5 veces y aquí localmente en Barranquilla creo que por ahí unas 3 veces. Bueno, en el PMI Caribe por ahí 3 veces. No, pues, bueno, eso es una experiencia bastante amplia, Jaime. Bueno, Sí. recientemente Jaime acaba de publicar este libro, no sé si está saliendo al derecho o en espejo, pero aquí lo que dice es si Descartes fuera gerente. Básicamente, esto es un lujo, de verdad, tener, me acabé de leer el libro hace 2 días y hoy tengo el lujo de hablar con el autor del libro. Ese lujo definitivamente vale la pena compartirlo con la comunidad profesional. Y pues, Jaime, de verdad, la dedicatoria que me pusiste, pues te agradezco mucho. Aquí está. Apreciado Juan, me honra que seas mi lector, espero que disfrutes este texto porque es hecho para mentes inquietas como la tuya. Pero como aquí hay más mentes inquietas, pues vamos de alguna forma a mover el avispero y a ver qué otra mente inquieta sale por ahí. Jaime, de verdad, muchísimas gracias. Esto es una oportunidad genial, haber tenido la oportunidad de que hicieras este libro. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo para sacar este libro, Jaime? Duración y esfuerzo, más bien, es la pregunta. Aproximadamente 2 años. Yo lo empecé a escribir por ahí en diciembre de 2020. Lo terminé de escribir en el 2022 y después de eso arrancó el proceso como ya de edición, diagramación, buscar el editorial, ese tipo de cosas, pero digamos 2 años. O sea, yo lo terminé de escribir, empecé en diciembre del 2020, terminé en enero del 2022, pero tengo que decir que después hubo un año reescribiéndolo, porque le reorganicé los capítulos. Entonces yo podría decir que fueron casi 3 años escribiéndolo. Bueno, Jaime, de verdad, muchísimas gracias por compartir esta publicación con nosotros. Veía que ponías ahí en un comentario en LinkedIn que esto es lo que harías si te ganaras el baloto, pero lo haces sin habértelo ganado. Sí. No, la verdad es que es muy chévere. O sea, el poder, el hacer que las personas de alguna manera tú tengas la oportunidad de compartir tus ideas con muchas personas a través de un texto, en este caso, pero la verdad es muy enriquecedor espiritual, emocional e intelectualmente. Entonces, sin dudar, he encontrado en escribir, de hecho yo tengo una lista como de 7 libros más por escribir. Ya tengo el quinto escrito, pero todavía no estoy en proceso de la búsqueda de la editorial. Y resulta que la verdad es un proceso que satisface mucho, llena mucho mentalmente. Es un proceso, escribir es una cosa bien interesante. Yo cuando tengo la oportunidad de hablar con las personas y decirle, bueno, cuando a uno le dice que escribir un libro puede durar hasta 3, 4 años mínimo, la gente dice, pues como que parece desanimar. Pero no, o sea, yo creo que precisamente eso es ver el fruto del esfuerzo, ¿sí? Entonces, es al contrario, es decir, es de alguna manera decirles, miren, el primer momento para empezar a escribir un libro, el mejor momento fue ayer, pero el segundo mejor momento es hoy. Entonces, ese es como el mensaje, ¿sí? Ahora, el proceso de construir un libro no es una cosa inmediata, pero uno sí tiene pequeñas recompensas, el escribir un capítulo, el poder cerrar una idea, son pequeñas recompensas, el poder encontrar el hilo conductor. A veces uno empieza a escribir, pero no hay un hilo.
y el hilo se le ocurre a uno después. Entonces, ese hilo un día surge sin uno pensarlo y dice, esta es la vuelta que le voy a dar. Y esas son pequeñas recompensas que uno obtiene. Obviamente la recompensa final es verlo publicado, pero ahí apenas empieza, porque ya después vienen las pequeñas recompensas, como que un momento como este que uno tenga la oportunidad de hablar o presentarlo, o cuando uno tenga que compartir con personas que lo han leído. Entonces ya esas son victorias que siguen siendo recompensas, que siguen siendo muy, muy relevantes para el ánimo de cualquier escritor. No, buenísimo, Jaime, de verdad. Y pues, dado que para mí también, pues es lo que te digo, es un honor leer el libro y tener un espacio con el autor. Es una maravilla. Y pues empezar a hacer preguntas sobre el libro. Ya hice la tarea, Jaime, o sea, aquí está completa. Todo bien. Bueno, nada, arranquemos ya a meterle el diente al libro. Me voy a remitir bueno, Jaime, algunas de las frases que están acá ya las usurpé, las voy a usar y me da pena contigo, pero no voy a citar derechos de autor porque es que son demasiadas. Bueno, listo. Mentiras, en la medida de lo posible siempre voy a citar de dónde obtuve algún tipo de guía o algún tipo de visión sobre cómo enfrentar las cosas y particularmente este tipo de conocimiento. Este conocimiento ayuda muchísimo. Bueno, va la primera frase que ahí movió la mente inquieta, como tú me dices, Jaime. Entonces dice, voy a página 39. Y estamos hablando nuevamente del propósito, y es, la misión suele hablarle al cerebro, mientras que el propósito lo hace al corazón. Mientras la misión puede ser sostenible en un tiempo de 1 a 3 años, el propósito apunta a perdurar por generaciones. Obviamente el contexto de la frase pues, está dentro del contenido del libro, pero pues aprovechando que estás acá, Jaime, pues por favor. Bueno, yo creo que, a ver, pensando como emprendedor, uno siempre quiere solucionarle el problema a alguien. Y en la práctica, el propósito lo que define es un por qué estamos acá, mientras la misión define como una posición que suele ser temporal, la posición que voy a defender. ¿Sí? Pero lo interesante, lo que yo sí quiero que de pronto pensemos sobre el propósito, es que el propósito, más que una obsesión, debe ser una realidad. ¿En qué sentido? A veces nos quedamos, los emprendedores dicen, no, es que yo tengo que emprender con propósito. Bueno, un momentico, ojo con eso, sí, propósito, pero ¿cuál es el propósito? Salvar las ballenas, trabajar con comunidades desplazadas, es decir, también hay que dejar de ser un poco idealista muchas veces, y a veces el propósito es mucho más concreto, el propósito es mucho más aterrizado. Poner un ejemplo, miren, yo trabajaba con alguien en plena época de la pandemia, trabajaba con una persona que era muy buena en redes sociales y tenía un emprendimiento de belleza orgánicos, ¿sí? Pero ella en su momento decía, yo este emprendimiento lo hago porque estoy recogiendo plata para pagarme la maestría. Ese era su propósito. O sea, es algo real, no es algo, es que voy a salvar el mundo. Ella se estaba salvando a sí misma en ese caso. ¿Sí me explico? O sea, su primera preocupación era salir de sus problemas, proyectarse. Entonces, ahí donde voy precisamente, y es que el propósito no siempre tiene que ser salvar el mundo. El propósito puede ser sencillamente proveer empleo. El propósito puede ser sencillamente resolver el problema de alguien. El propósito puede ser, sí, cómo no, ayudar a aquellos que lo necesitan, a alguna comunidad vulnerable, salvar el mundo, también puede serlo. Pero si no empiezas por entender qué puede hacer esto por ti hoy, no vas a poder hacer nada por nadie más. Eso es muy importante. Entonces, es muy importante el propósito, pero no hay que obsesionarse con que el propósito es algo etéreo o es algo, no, es lo que hay hoy, es lo que puedes lograr hoy con lo que tienes. Eso es muy importante entenderlo porque nos obsesionamos innecesariamente
quizás en un afán de sobrevender, en un afán de culpa empresarial. No, es que es malo ser empresario, entonces es mejor tener un propósito. Entonces ya no es real, ya es fingido, ¿sí? Ya es, Ujú. lo hago por culpa. Y entonces tampoco eso, tampoco se trata de eso, el propósito no es eso tampoco. Bueno, no, pues digamos que pensando en el largo plazo, creo que hay algunos muy buenos ejemplos en donde tú mencionas situaciones y instancias en las cuales han durado, ese propósito perdura más allá de las personas y perdura generaciones, como lo mencionas acá. Porque ese propósito, no sé, como que puede pasar de generación en generación. Creo que lo mencionas acá, si no estoy mal. Sí, y El, ahí ajá. lo que es importante es que eso va, también va mutando, que no, el mensaje es que de pronto no muta tan rápido como lo hacen los elementos, los otros elementos del componente estratégico. Si recordarán bien, uno habla de usualmente misión, visión, mega, propósito. Sí, esos, lo normal es que cambien. El propósito quizás no cambia tanto. La misión, la visión cambian mucho más. Pero aprovecho la cuña para decir algo, y es que con el tema de la misión y la visión también está pasando algo. Y es que, nuevamente, la gente se queda o las organizaciones se quedan en el papel y eso no es sano. Y es que hagamos una bonita misión y una bonita visión. Listo. Y vamos a aprenderla y vamos a colgarla en todos lados y todo el mundo se lo aprende. Pero no la hacen práctica, no la hacen viva. ¿Y cómo tú la haces viva? Una manera muy importante de hacerla viva es que tú la leas y sepas que aplica para ti, para tu organización, para tu empresa. No para cualquier empresa de tu sector, porque uno a veces hay misión y visión que uno lee y uno dice perfectamente la misión y la visión, uno la lee y parece que aplicara a cualquier empresa. Entonces uno dice, ser la mejor empresa satisfaciendo al cliente con tal cosa. Y uno lo lee, pues eso le aplica a la papelería, a la peluquería o a la empresa de consumo masivo. ¿Dónde está lo relevante ahí? ¿Dónde está lo diferente ahí? ¿Dónde está lo único? ¿Sí? ¿Dónde está lo importante? Ujú. No dice nada que uno pueda sentirse que está haciendo algo diferente, algo que te distingue. Entonces, yo la leo acá, y entonces muchos organizaciones se quedan en una cosa, una frase bonita, pero que no los distingue. Entonces, esa misión, esa visión, se la viven, sencillamente porque no es diferente, no es única, no es relevante, no, O no, probablemente, o no se adhiere. probablemente, sí, o probablemente la forma en la cual se transmite o se le inyecta la misión desde gerencia a las personas que están trabajando, no hay esa conexión, probablemente, porque digamos que todo el mundo tiene eso en la pared, pero la forma de transmitirlo, pues más allá de un mensaje bien hecho, creo que tiene que ser a través de las personas, creo yo, ¿no? De una inspiración un poco de más arriba. Claro, esa es la segunda parte. O sea, la primera parte es construye algo único que realmente te hable. Y una vez tú tengas algo que te hable, pues obviamente termina pareciéndose, si te habla de manera única, termina pareciéndose a lo que haces. ¿Sí? Ujú. Eso es muy importante. Porque lo contrario, claro, si tú lees la misión de Juan Valdés, por ejemplo, que es la de algo de las familias de los caficultores, bueno, tú lo lees y se entiende que es algo de Juan Valdés. O sea, no es la misión de la papelería o la peluquería o la empresa que vende bebidas, ¿sí? Se entiende Ujú. claramente. Entonces, eh, es fácil entenderla desde ese punto de vista porque, porque claro, tú la lees y es algo único y dices, se parece a lo que yo hago, se parece a lo que yo hago. O sea, lo que yo hago no debe parecerse a la misión debe parecerse a lo que yo hago. Vamos a decirlo mejor Ah, todavía. ok. No, eso es un muy buena aclaración. Creo que también está bien documentado acá en el libro. Súper clave esa aclaración y pues ese contexto adicional que nos estás dando, Jaime. Bueno, vamos a la siguiente parte. Página 67. Otra frase también súper poderosa, Ujú. que tiene que ver con lo que estamos hablando. Y dice, responder a la pregunta de qué están hechas las cosas no iba a cambiar la vida de nadie de un día para otro, pero empezar a originar respuestas permitió la generación de nuevas ciencias,
medicina, biología, química y física. Fue el hecho de encontrar un problema que otros ignoraban que era un problema. Y esto permitió el avance. Nuevamente está súper claro en el libro, pero Jaime, creo que estamos hablando de lo mismo, de la misión y el propósito en el largo plazo, ¿correcto? Bueno, yo hablo mucho en el libro, para los que no han tenido la oportunidad de conversar con el libro. Es que hablo mucho de la influencia de la filosofía, los hechos históricos, las ciencias en el mundo del management. Digamos, por eso el libro se llama Si Descartes fuera gerente, es decir, una aplicación de qué pasa si una persona que promovió la revolución científica estuviera hoy, digamos, al mando de una empresa. El libro no pretende responder esa pregunta en un solo párrafo, sino que es todo el libro pretende responder eso. Y yo hablo en ese capítulo en particular de cuando los primeros filósofos existieron. En el fondo era una mezcla de filósofos, científicos, etcétera. Se les llama los presocráticos, los que querían preguntarse de qué estaban hechas las cosas. Entonces hablaban del átomo, o el origen de la vida, o el origen de las cosas, el origen de la materia. No, algunos dicen que era el fuego, otros que era el material, era el agua, etcétera, etcétera. Y entonces, ahí viene el tema interesante, es que cuando ellos se preguntaban eso, en el fondo, hacerse esa pregunta, o sea, devolvámonos más de 2.500 años atrás, 3.000 años atrás, y pues muy seguramente las personas vivían como podían vivir, sobreviviendo, agricultura, cazando, pastores, etcétera. Pero si uno piensa en, ¿hubo alguien que se preguntó alguna vez, oiga, de qué está hecha la materia? ¿Cómo se conforman las cosas? Cuando uno piensa que alguien se hizo esa pregunta, eso no le resolvió la vida a nadie. O sea, el hacerse esa pregunta, o sea, actuar como filósofo, no. Pero gracias a que alguien resolvió esa duda, o resolvió no, se hizo la pregunta, gracias a eso existen los avances que hoy conocemos. ¿Sí? Entonces, hacerse preguntas, tener dudas, es la base de cualquier avance. Ese es el tema central. Es la base, el dudar de lo que está constituido, es la base para el progreso. No darlo por sentado. Y entonces, trayendo eso al mundo moderno, el mundo del management, pues evidentemente no es el terreno seguro, no es los supuestos conocidos, no Es que es siempre lo hemos hecho así. Déjelo quieto. Si no está dañado, siempre no lo lo hemos hecho arregle. así. Exactamente, el que te va a llevar al avance, el que te va a llevar al avance es dudarlo. Lo que te va a llevar al progreso es hacerte preguntas, tener dudas. Eso es lo más normal. Eso debería ser el centro de nuestra visión de avance, y el no dar por sentadas. Entonces yo no sé, eso es madera y yo no sé qué está hecha la madera y no me importa. No, pues no importa, porque solamente de esa forma es que vamos a poder lograr el verdadero progreso, no solo científico, sino en muchos sentidos. No, totalmente de acuerdo. Y aquí me hiciste acordar de un ejemplo que a mí me gusta muchísimo. Pues aquí el protagonista eres tú, pero esto me encanta y es, en algún momento, ciertas personas de hace, digamos, 1200 años más o menos, necesitaban hacer su oración hacia la Meca en un lugar particular y no tenían ni idea hacia dónde quedaba la Meca. Y de ahí, como tú sabes, y de pronto toda la audiencia lo sabe, surgieron la observación de los astros, la trigonometría, el coseno, surgió una serie de avances simplemente con esa pregunta. Oiga, tenemos que cumplir 5 veces al día esta oración. ¿Cómo hacemos? ¿Hacia dónde queda? Y empezó todo un proceso interesantísimo que, pues, como tú sabes, hoy día todo lo que nos dejó la trigonometría, pues, es prácticamente línea base para, no sé, lanzar cohetes a la luna, o sea, para todo el tema de ciencias aeroespaciales y todo lo demás. Es muy interesante el aporte que nos das. Y nuevamente, retomando la parte que tiene que ver con las responsabilidades
Eh, digamos que, claro, tiene que haber, entiendo yo que tiene que haber una persona que se tiene que hacer las preguntas, que es obviamente todos tenemos que hacernos preguntas y ponerlos en la práctica, pero de alguna forma esas preguntas, y aquí va un espacio de debate, disertación, como para poner algo de ají a la conversación, en el cual eh, nos dices, voy a irme a la página 119, y es que uno no puede hacer una pregunta y decirle, oiga, señores, resuélvala. Me acuerdo el caso de quién fue, tú me corriges si me equivoco, que fue alguien de Sony que dijo, oiga, quiero llevar música en el año 78, 79. Oiga, Ujú. quiero escuchar música yo solo, ustedes resuelvan, mira a ver cómo lo van a hacer. O algo así, no sé, ¿cómo hago yo para escuchar música yo solo y que nadie no tenga que escuchar la música de los demás? Y le dijo a un equipo, oiga, hágalo usted y mira a ver cómo lo hace. Pero de alguna forma, la persona que se hace esas preguntas, eh, tú lo nombras acá. No hay, tiene que ser un líder de alguna forma y tiene que transferírsela a cierto equipo. Y voy a tomarme la libertad de leer la página 119. El papel de los líderes también cambia en un equipo autoorganizado. Se cree erróneamente que si el líder no corrige, no está haciendo su trabajo. Esto puede ocasionar un ciclo repetitivo de aprobaciones que no terminan y alargan innecesariamente las tareas. Y acá viene la pregunta interesante y es, estos equipos autoorganizados, diría yo, como el equipo de Sony en su momento, pues creo que debe haber tenido ya un nivel de madurez altísimo, un nivel de conocimiento de las capacidades de cada uno, de qué podían hacer, y seguramente el líder de ese equipo ya los conocía. Pero realmente hoy día, Jaime, y voy a tomar frases del señor Peter Drucker, es más, si tú tuvieras que hablar con el señor Peter Drucker y te dice, oye Jaime, pero es que hoy día un equipo autoorganizado es complicado porque en las organizaciones lo único que se consigue, lo único que se genera naturalmente es desorden, caos y chismes. Lo demás requiere liderazgo. Jaime, yo haciendo aquí el papel del diablo, haciendo el papel de Peter Drucker, ¿cómo le responderías no sé, ese contrapunteo al señor Drucker para seguir con el espíritu del libro? Lo que pasa es que yo entiendo que el liderazgo no es un rol permanente, no es un rol de una persona. Y en ese sentido disolvería el debate, porque sí, sin duda el liderazgo se necesita, pero es que el liderazgo no está a cargo de una única persona, el liderazgo no es la posición, el liderazgo no es, el mandar. ¿Sí? De acuerdo en que el caos es natural, y eso es bonito entenderlo. O sea, cuando uno aprende de teoría de complejidad, de teoría de caos, pues uno entiende, lo normal es eso, hay cosas fuera del control, hay incertidumbre, es un pensamiento estoico de la vida, de hecho. Y, el planteamiento es el siguiente. Eh, lo que sucede es que muchas veces se malentiende que el papel del líder es reprobar, es decir, corregir, es decir, devolver, porque muchas veces se cree que si el líder, como lo digo textualmente, si el líder no corrige, no está haciendo su trabajo. O sea, si el líder deja pasar, no está haciendo su trabajo. Y no se trata ni de corregir ni de dejar pasar, sino es, ¿qué pasa si a mí me llega algo? Y si yo en lugar de corregir, sencillamente lo hago. O sea, en lugar de devolverlo y decir, venga y hágalo, le decimos, venga y hagámoslo. Ahí cambia el sentido del líder. Sí, entonces, ¿cuántas veces como líder uno puede encontrar la posición de, encontré un error, vaya, corríjalo, pero venga, corrijámoslo? Hay un tema que cambia la forma de hacer las cosas. Pero también, yo puedo decirle a la persona, digamos, cómo esa persona puede hacer mejor su trabajo y él sea el líder de eso para que yo sencillamente sea un facilitador. Entonces, lo que pasa es que el liderazgo tiene muchos roles. El liderazgo no es solamente orden de autoridad. El liderazgo detrás tiene muchos elementos. El liderazgo tiene también, por supuesto, tiene un tema de visión, lo que hablamos ahorita. El liderazgo tiene un tema de pragmatismo, de vamos a facilitar, vamos a hacer que se logre, ¿sí? Entonces, a veces yo siento que los líderes los entrenan para, para que las cosas se hagan a su gusto, o sea, como que
venga el documento, el entregable, el papel, no me gustó así, pero una cosa no me gustó y otra cosa es si realmente, o sea, a veces el tema del gusto empieza a pesar demasiado el carácter personal por sobre el carácter, sobre el Ujú. tema, llamémoslo así, más pragmático. Entonces a veces nos quedamos en el no me gustó, no se ve bonito, no luce así, y entre gustos no hay disgustos. Entonces yo no pensaría, yo te lo voy a poner de esta manera. Cuando uno trabaja en proyectos, pues rara vez el gerente de proyecto estima. Lo lógico es que quien estime sean las personas que saben lo que es el trabajo. ¿Qué hace el gerente de proyecto? Preguntarles por qué. Ni siquiera los tiene que corregir. O sea, si tú dices que esa actividad dura 5 días, explícame por qué. Ah, dura 5 días porque primero yo hago esto, luego esto, luego esto. Y si te dedicaras solo a eso, o si no existiera este elemento, ¿cómo lo harías? ¿O cómo podríamos hacerlo entonces más? Ese es el papel del líder típico, ¿sí? O sea, el papel que Ujú. debería tener. En lugar de decirle, eso dura 5 días, no, está durando mucho, póngale 3 días para que dure. Entonces, hiciste fue una cosa ahí como de ajuste, pero hubo Claro, claro. aprendizaje, ¿no? Hubo liderazgo, no. Sencillamente se hizo fue devolver, retroceder un paso. Negociamos, regateamos de manera simple. 5, 3, bueno, dejémoslo en 4 días. ¿Y, No, ahí no hay y, nada. y dónde hubo el aprendizaje? ¿Dónde hubo el liderazgo? No hubo. Entonces, ahí es como el papel que el líder debería tener es, haga preguntas, o facilite, o hágalo usted. Ah, entonces hiciste 5 días, bueno, ahora voy a hacer yo mi propio estimado, a ver cómo me da, comparemos. Mire, Ujú. yo lo hice con estos supuestos, a mí me dio 3 días y medio, usted 5, miremos qué estoy olvidando yo, qué está poniendo usted, y conciliamos. Hay una diferencia en la forma como sea. De todas formas, ahí tú estás hablando de el líder como parte del equipo y sería un líder de un equipo autoorganizado. Digamos que el capítulo 21, pues tú nos hablas de los equipos autoorganizados, de las hormigas, de las aves y demás. Pero de alguna forma tiene que haber dentro de ese equipo autoorganizado una cabeza para que ese tipo de circunstancias funcione. O tiene que ser un equipo, digamos, con una madurez altísima, un equipo, no sé, voy a decir algo como, corrígeme, se me ocurre este ejemplo en este momento y es un equipo modelo T, estilo T. Entonces todos saben Ujú. un poquito de lo de todos, pero alguien que sabe su área en profundidad y pueden ir Sí. a, o sea, a invadir, no sé, digamos, en el ámbito militar pueden ser equipos que confían mucho unos en otros y son autoorganizados en ese sentido. Pero tú dirías que entonces que tendría que haber como un líder en cada uno de cada una de esas áreas de conocimiento, por decir alguna cosa. Un líder en estimación, un líder en ejecución, un líder en QA, un líder en DevOps, un líder en integración, un líder en desarrollo. ¿Cómo lo verías ese rol del liderazgo dentro de un equipo autoorganizado? En un contexto, digamos, de un equipo autoorganizado ya, llamémoslo, eh, disciplinado, maduro y que se conoce. Yo creo que eso es por etapas, pero yo ni siquiera hablaría de un líder por etapas. Es decir, no es líder de cada etapa, por ejemplo, veamos, cuando uno va a estimar, volviendo al ejemplo de la estimación, cuando uno va a estimar tareas en calidad, es diferente a estimar tareas de desarrollo o es diferente a estimar tareas de soporte, etcétera. Me imagino que habrá personas que sin tener la posición de líder, solo por su conocimiento, están en capacidad de dar u otorgar mejor ese elemento, ¿sí? O decir, Ujú. mire, esto se puede hacer así o esto se hace así. Pero la posición de liderazgo, vuelvo y te digo, es temporal, se rota, pero no necesariamente es algo, o sea, hay que ver el liderazgo como una capacidad de influir sobre otros. O sea que es perfectamente válido que en un momento dado haya más de un liderazgo activo, ¿sí? Lo que pasa, que viene otro tema, es que hay alguien que tiene autoridad, pero no autoridad como forma de mandar o de ordenar sino alguien que es responsable por unos recursos, por unas decisiones. Claro. Eso es diferente. Entonces, a veces se confunde el liderazgo con la autoridad. El hecho de que exista diferente liderazgo o en diferentes momentos o liderazgo en diferentes
posiciones, no quiere decir que la autoridad la tenga todo el mundo. Seguramente la autoridad sí estará concentrada en alguien, quien en últimas dice, bueno, este es el camino y hay alguien que asume la responsabilidad, y hay alguien que es responsable por los recursos, hay alguien que firma finalmente. Entonces, esos son dos temas diferentes, como esa parte administrativa llamada autoridad, pero el liderazgo perfectamente puede estar distribuido. No, totalmente de acuerdo. Y particularmente los que hemos trabajado en gerencia de proyectos, ha sido como Project Manager, como Scrum Master. Finalmente, esto es un mantra, pero es una realidad. El líder se vuelve el facilitador, se vuelve la persona que de alguna forma apoya que todo el equipo funcione. Se vuelve como el, el leader servant, como se dice en inglés, del equipo, para que este tipo de circunstancias suceda, ¿no? En el sentido de que tiene que hacer que el ambiente, digo yo, el ambiente de trabajo, la forma en que llega la información, la forma en la cual se relacionan unos con otros, genera ese tipo de posibilidad en las que las personas dicen, no, se hace la pregunta, ¿no? Señor Cuba, ¿usted por qué se va a demorar X cantidad de tiempo cuando en el pasado alguien se ha demorado menos? A lo que me refiero es a que si hay un ambiente de confianza, hay un ambiente de trabajo, hay un ambiente de colaboración, las ideas surgen y el trabajo puede suceder mejor. Entonces, claramente el nivel de autoridad pues cambia, ¿no? Es decir, creo yo que dentro de mi experiencia, creo que uno como gerente de proyectos, como máster o líder de alguna cosa, lo que tiene que hacer es que los demás puedan trabajar, pensar y votar ideas en un ambiente absolutamente seguro y sin miedo de que es que mi jefe me va a regañar. Eso es un punto bien importante a nivel pues, personal. Y ahora pasamos al siguiente punto que también me pareció bien interesante, y es, estamos hablando de que para que haya cambios, haya innovación, hay que hacer una pregunta, y esa pregunta puede empezar a generar dinámicas. Y me voy a la página 24. Y aquí tú, Budas, aquí en el libro citas a Siddhartha Gautama diciendo, ok, en donde dice, estaremos de acuerdo en que si hay algo que causa sufrimiento, son los procesos de cambio. El 70% de las grandes transformaciones empresariales fallan en cumplir las metas. Esto se produce por diferentes provocados por aquellos mismos que desean ver los cambios transformados en realidad o por sus potenciales afectados. Y pone la palabra pecados, obviamente, que son, aquí hablas de los pecados capitales. No sé si quieras hablarnos un poco de eso. Puede ser ego, básicamente, pero aquí los tienes nombrados. Creo que ese contexto que vimos en la sección anterior, en la pregunta anterior, acerca de ese servant líder y de estos pecados que algunas personas cometen, ¿cómo lo mapearías y lo articularías una idea con la siguiente? A ver, esa idea se basa en que la noción de los pecados capitales del cristianismo vino también como contraposición al tema de las virtudes, de las famosas virtudes teologales. Entonces, cuando te estoy hablando de la Edad Media, cuando se habló de las virtudes teologales, se habló de los pecados capitales como oposición para que la gente supiera cuál es el camino recto. Lo interesante es que el concepto del camino recto viene de Buda. Buda es el primero que propone como unos 8 elementos, si no estoy mal, que hablan del camino recto, hablan de la palabra, bueno, etcétera, unos elementos de cómo transitar el camino recto, que es el camino de la moderación. No es el único que habla de la moderación. Aristóteles también habla de la moderación y muchísimos filósofos en últimas hablan de no irse por los extremos, no irse por lo demasiado. Decía, si no estoy mal, Aristóteles, que hay ciertas virtudes que, por ejemplo, exageradas también son pecados y una cantidad muy baja también lo son. Entonces, en los procesos de cambio, casualmente este fue uno de los primeros artículos que yo publiqué en mi newsletter en LinkedIn hace unos, no sé, 3 o 4 años. Y fue uno de los que me dio la idea de escribir el libro, porque yo lo escribí primero ese artículo o ese capítulo antes de escribir el libro, ¿sí? Yo lo había escrito en el newsletter que tengo y
y después lo acompañé, lo sumé dentro del libro. Y lo que hablo básicamente es que sí hay varios pecados capitales que se cometen en un proceso, en los procesos de cambio, desde la gula, el querer abarcar todo, el querer hacerlo todo, o la soberbia, el creer que lo sabemos todo y no necesitamos de las personas para promover el cambio, o incluso la avaricia, el querer todo para un lado y no entender que el cambio también tiene que beneficiar a los colaboradores, a clientes, a terceros. Sí, sí. No, a veces no solamente... Yo me he sorprendido como muchas veces algunas organizaciones cuando van a vender un cambio se quedan en vender el tema de es que esto es beneficioso para la empresa y las personas las personas no se identifican con eso. Sí, muy bien, chévere, le traemos utilidades a la empresa. ¿Y a mí qué? Le da más plata a los accionistas. ¿Y a mí qué? ¿Cómo voy yo ahí? ¿Cómo voy Sí. yo ahí? El popular se ¿Cómo voy bellece. yo ahí? Sí, o sea, y si eso me trae más trabajo, ¿eso cómo me beneficia? O sea, ¿cuál es la gracia? Y a veces es eso, digamos, muchos de los pecados que uno encuentra en los procesos de cambio van orientados a una venta incompleta, llamémoslo así, o una venta mínima, tacaña, poco, digamos, poco abierta a veces. Entonces, por eso hablo de esos pecados capitales, como de esa manera de ver el cambio de una manera, de los errores que cometemos precisamente por querer excedernos en detrimento de alguna de las partes que están involucradas. Podría decir que esa es como la explicación de todo ese concepto. Claro, y ahí lo que de alguna forma yo estaba pensando, el cambio es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Yo diría que hay sí, o sea, de alguna forma uno, y no sé si esto también debe recaer sobre los líderes o sobre uno mismo, y es, ok, el cambio es inevitable, pero el hecho de aferrarme a ciertas instancias del pasado, porque se venían haciendo así, el sufrimiento va a estar ahí, pero probablemente puede estar a diferentes niveles y cada uno sufre a su manera. Pensémoslo de alguna forma. El desarrollador, pensando en un contexto de desarrollo de una aplicación, el desarrollador sufre porque le toca más trabajo y el de facturación también porque tiene que cambiar algún tipo de modelo. No sé si también te refieres a esa parte en la cual uno como facilitador, como mediador, debe, no sé, de alguna forma absorber el sufrimiento y solamente soltarle el cambio a las personas. No sé cómo lo verías, si de pronto lo ves así o tendrás otro punto de vista. O sea, totalmente de acuerdo con tu frase que el sufrimiento termina siendo opcional. O sea, finalmente esa es una No es mía, decisión. no es mía, no es mía, no es mía. Se la robé a alguien, como de costumbre, Sí. sí, seguro. No es mía. No recuerdo a quién, pero alguien la dio. Sí, seguramente esa persona leyó algo de budismo o algo de estoicismo cuando la dijo. Pero el tema es ese, o sea, en ese sentido estamos de acuerdo de que en que, en que la forma como uno aborda los procesos de cambio suelen ser a veces muy egoístas, ¿sí? Y eso, y incluso en desear abarcar mayor cosa y en ese mayores deseos están los mayores sufrimientos, en ese mayor apego, ¿sí? Y entonces el tema es no se apegue, ¿sí? No se apegue a ideales, no se apegue a perfectos, apéguese a lo que pueda hacer, apéguese a lo que pueda mostrar, apéguese a lo que pueda materializar. Entonces, sí, queremos que todos los cambios sean perfectos y todo el mundo disfrute y todo el mundo... Yo le digo, plantéese que no siempre va a ser así, que no lo va a lograr todo y que va a tener que trabajar con lo que hay. De hecho, en el libro yo hablo de un proceso de cambio en lugar de pensarlo como una línea recta. Bueno, usualmente cuando uno le enseñan a dibujar un proceso de cambio, no es una línea recta tampoco, sino hablan como del valle, una curva, una subida, una bajada, etcétera, así. Pero yo incluso voy más allá y planteo el cambio como un ciclo. Es decir, ni siquiera es suba, baje y suba, sino que eso va a pasar varias veces, suba, baje, suba y se devuelve porque no va a ser a la primera que te va a salir todo bien, no vas a poder entregar todo, vas a tener que pensar incrementalmente, ¿sí?
y eso es normal. O sea, acostumbrémonos a pensar que no todo va a salir bien a la primera y que voy a necesitar otra vuelta, otra iteración o otro intento para seguirlo logrando, ¿sí? Entonces los cambios no vienen solo en una línea recta, sino más bien en un ciclo. Claramente, eso sí. La misma naturaleza, tú creo que lo planteas en el libro, la misma naturaleza nos hace mejorar y cambiar en ciclos. Pues ya, hay diferentes instancias que creo que nombras acá en el libro y me parecen súper interesantes. Y cuando ya iba a página 164, estaba mirando el capítulo de identificando problemas y oportunidades. Obviamente, ¿para qué? Pues para mejorar, pues para tener cambio, mejoras, así tengamos cierto tipo de niveles de sufrimiento o de inconformidad. Y me acordé de algo que tú planteaste en el Congreso de Gerencia de Proyectos, el 12º, que hicimos en Bogotá hace un par de semanas, en donde me gustó muchísimo porque creo que yo también uso ese término, no sé a quién se lo habré quitado, pero hay que liderar desde la trinchera. Entonces, una de las preguntas que planteábamos o algo que hablábamos durante el Congreso era cómo las personas, los líderes, cuando lideran desde la trinchera, pues son mejores líderes. Y creo que ahí tú me corriges, creo que hay un concepto que se llama distance to power o power distance, y es en donde el liderazgo está muy cerca de las personas que están ejecutando y están ahí al lado, como una trinchera, o sea, como el sargento, el general, el coronel, como Marco Aurelio, que estaba en cada frente de guerra con su equipo, en cada frente de guerra que necesitaba pues mayor apoyo, y de esa forma esa distancia entre el que ejecuta y el que tiene la responsabilidad es muy corta. Y precisamente lo que tú dijiste en el Congreso, más esto que nos estás comentando acá, nos decía otra forma relacionado con la distancia al poder, y decías, otra forma página 164, otra forma de encontrar vacíos en las industrias es a través de soluciones imperfectas o incompletas que las personas le dan a sus problemas cotidianos. Y decía, para mirar, el epicentro del cliente se encuentra en las góndolas de exhibición, asumo que es un supermercado, vitrinas, sucursales, ventanillas, en el contact center, en el correo de quejas y reclamos, en la fila de atención. Donde sea que haya un desacuerdo, una discusión o un potencial conflicto, ahí encontrarán la nueva base de crecimiento empresarial o del nuevo emprendimiento a llevar a cabo. Claramente, el que tiene que estar ahí, tiene que estar en la trinchera. No sé si nos quieres dar más contexto de este capítulo que es interesantísimo. Capítulo el 28, identificando problemas y oportunidades. Sí, ahí lo interesante es lo siguiente, es que yo siempre he pensado que las oportunidades están ahí y solamente eso es tocar las puertas correctas. Y ese concepto del distance to power viene precisamente de que en las organizaciones se considera que las áreas de contacto con el cliente son la periferia y la gerencia es el centro. Y es donde ese es el concepto equivocado. Entonces, se piensa erróneamente que son las fronteras organizacionales, allá donde está la persona con el cliente, esos son los más lejanos precisamente a la gerencia. Y decimos, no, momentico. El centro de la gestión no debe estar alrededor de la gerencia, sino el centro de la gestión debe estar alrededor de cada zona de contacto con el cliente, cada zona donde el cliente interactúa, ¿sí? Entonces, con los asesores de servicio, con el que le vende, cada vez que llama, a la persona que le tiene el teléfono, cuando atraviesa una recepción, cuando está en contacto con el producto. Ahí es donde está la base para crecer, ¿sí? La base para encontrar oportunidades. Y yo hablo de un concepto y es un ejemplo que podemos palpar hoy. Creo que para muchos es normal, o sea, creo que han visto la proliferación de marcas de suero, ¿sí? De suero fisiológico, de sabores. Sí. Visto, uno se sienta al mediodía a ver televisión y ve, para los que todavía ven televisión,
al mediodía, Televisión Nacional, la cantidad de publicidad relacionada con sueros. Y uno descubre que alguien se dio cuenta